con David Acuña Villahuelque, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, con quien vamos a estar conversando sobre temas sindicales. Luis Yaulén Castro, periodista, dirigente del sindicato líder BCI Servicios Financieros y vicepresidente de la CUT Cordillera, además. Muy bien. Y Boris Garrido Ramos, ingeniero comercial, presidente del sindicato líder BCI Servicios Financieros, director laboral de la Caja de Compensación La Araucano y vicepresidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros. Tremendo título. Te cansaste de puro nombrar. No, lo que pasa es que igual ahora ustedes saben que estuve media más o menos, no medio morir tanto, entonces me vino un bahío, como dicen las viejitas, pero ya estoy mejor. Muy bien. Oigan, bueno, bienvenidos a este panel. Muchas gracias por estar los tres acá. Vamos a conversar sobre trabajo y, por supuesto, sobre la organización sindical, que pucha que es importante. Chile está en un proceso constituyente nuevamente, o más bien no hemos terminado, ¿cómo decirlo en realidad? Pero ¿cómo se ha vivido todo esto desde el mundo sindical? Parto contigo, Luis. Yo me permito retrotraerme como al periodo anterior, ¿verdad? Que era un periodo que vivimos efectivamente con muchas más esperanzas de la que hoy día se vive. Tengo la sensación de que existe una desconexión con el proceso, como que de alguna manera los trabajadores y en general los ciudadanos, digamos, los estudiantes, todos, no nos hemos sentido tan parte. Tal vez las personas electas la vez pasada eran más variopintos y lo que nos permitía como sentirnos representados nosotros dentro. Asumimos el fracaso, por cierto que lo hacemos, pero desde ahí, desde el mundo de los trabajadores, tenemos que tomar la bandera y no nos queda de otra que seguir avanzando y tratando de mover efectivamente la cerca que nos permita mejorar las condiciones de los trabajadores en nuestro país. Además, en un año que tiene características particulares como el cumplimiento de los 50 años desde el golpe militar, ¿verdad? Que es un hecho importante y que hoy día vemos la democracia como un poco tan variante, diría yo. Tengo la sensación de que, no sé, hoy día leía un artículo en el Mercurio de el director general de Carabineros y se permite no decir nada respecto a la violación, por ejemplo, de los derechos humanos, sino que es como la institución está libre, ¿verdad?, de polvo y paja, robaron, como salvaron el país. Pero no existe nada, ¿cachai? O sea, en las declaraciones. Entonces tengo la sensación de que este proceso lo vivimos en ese marco, digamos. Por un lado, conmemorando los 50 años del golpe y por otro también, ¿verdad?, renaciendo estos discursos que uno dice, wow, así como... Pero así lo vivimos, digamos. Me parece muy interesante lo que estás planteando. O sea, es como completo, el panorama completo, sí, digamos. Eso es lo que, por un lado, como impunidad, y por otro lado estamos tratando de cambiar el país. Ante los discursos de odio, me refiero a la impunidad, ¿no? Y todo esto que estamos viendo, sobre todo, claro, esta entrevista del Mercurio que nos dio para pensar, porque claro, no le hacen las preguntas que deberían haberle hecho, se le preguntan por el perro matapacos, pero no le preguntan por la violación a los derechos humanos. Sí, cierto. Ahora que frente al panorama bastante desfavorable, hay que reconocerlo, igual existen estas iniciativas populares de normas y la CUT tiene una, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la de ustedes? ¿Yo? Sí. David, vamos con David, que es el presidente. Bueno, que además tiene polerón de la CUT, así que vengo uniformado. La pregunta va directamente con el uniforme. Vengo uniformado en el mejor de los hechos. Pero mira, nosotros, yo quiero bonito uniforme. De los uniformes buenos, sí, de los uniformes buenos. ¿Se han dado cuenta que los sindicatos por lo general andan todos corporativizados? Andan todos como... Así, consistencia de la marca. Claro, no claro. Pero les pasó a los chiquillos. Yo pedí el Zoom para ver bien la marca, pero... No, mira, nosotros venimos desde un proceso y quiero tomar lo que dice Luis, porque efectivamente como Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, nosotros apoyamos el proceso anterior completamente. Hicimos iniciativas populares de normas, estuvimos presentes en todas las audiencias, fuimos también ahí estuvimos en el acuerdo, bueno o malo, más o menos, estuvimos también ahí metidos, entonces estuvimos en todo el proceso.
pero también hicimos un proceso de reflexión después del 4 de septiembre. Y eso nosotros hicimos un Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, donde participaron cerca de 350 dirigentes a nivel nacional, representando cerca de 180.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la gracia de la representación dentro de la central? Es que para poder participar tienes que tener las cuotas 12 meses pagas. Entonces, por un año tienes que tener tus cuotas pagadas para poder participar en esa instancia. Entonces, es una representatividad real, con un compromiso real de trabajadores y trabajadoras. Claro. Hicimos el análisis, hicimos todos los mea culpas que había que hacer, vimos todo lo que podíamos mejorar, y dentro de esto tomamos varias determinaciones, y una fue seguir con el proceso constituyente, porque nosotros como trabajadores creemos que el trabajo debe estar como foco principal dentro de la sociedad, cosa que hoy día no está muy presente, porque de todas las demandas que hay por lo general en la calle, en el estallido social, la última era el trabajo. Entonces siempre fue educación, vivienda, salud, pensiones, y como la séptima o octava era el trabajo. Entonces efectivamente ahí nosotros dijimos el trabajo tiene que ser un eje fundamental de la construcción de sociedad. Entonces ahí nuevamente vamos a participar de este proceso, conversamos con los expertos, participamos también en la construcción en parte de todo lo que teníamos que ver, y hoy día estamos en el proceso de las audiencias públicas, donde estamos participando activamente como central. Vamos a pedir también una reunión con los convencionales ahora, pero tenemos estas dos iniciativas populares de norma. Eso. ¿Por qué tenemos dos iniciativas populares de norma? Porque efectivamente la pregunta del millón. Claro, que le iba a hacer. Claro, porque este proceso también es más complejo, no es igual que el proceso anterior. Entonces, ahora lo que hay que hacer son enmiendas al documento que emanaron de los expertos. Entonces, nosotros tenemos dos enmiendas. Una en lo que es trabajo decente, en el artículo 16 y 25, y la otra es libertad sindical, en el artículo 16, 26. La de trabajo decente es la iniciativa 9271, que es la que nosotros hoy día abrazamos fuertemente, porque el trabajo decente tiene que ser parte de la nueva Constitución, porque hoy día el trabajo no está en la Constitución. Eso te iba a decir, pero hoy día no está en la del 80. En la del 80. Y en el borrador. En el borrador sí está. Sí está. Sí está. Nosotros logramos instalar el concepto de trabajo decente dentro del borrador. Entonces, para nosotros es importante que se mantenga. ¿Pero por qué el trabajo decente? Porque como en la Constitución anterior no estaba el trabajo decente, no sé si se acuerdan cuando la presidenta Bachelet hizo una reforma en torno al trabajo. Claro. Y fue inconstitucional, según el Tribunal Constitucional, por algo que se llama la titularidad sindical, que es cuando no pueden tener grupos negociadores, o sea, sindicatos falsos creados por los empresarios, entorpeciendo la negociación colectiva. Que es chistosa esta cuestión, porque la Organización Internacional de Trabajo informó al gobierno que estaban en incumplimiento de los tratados que han firmado, tenían que hacer eso, y no podían por la Constitución chilena, que está actualmente en contradicción con las normas internacionales. La Constitución chilena debería estar como al mismo nivel que los tratados, ¿no? Claro, porque nosotros somos firmantes de muchos tratados internacionales de la OIT. Recientemente firmamos el 190 sobre violencia de género en los espacios de trabajo. Entonces, por eso el trabajo decente es fundamental que esté en la nueva Constitución. Y ahí es donde ahora también está el tema de la iniciativa 9315, que es la libertad sindical. Porque efectivamente tenemos que tener trabajo decente, pero también tenemos que tener las fórmulas para poder negociar colectivamente, para poder tener libertad de poder formar sindicatos, pero también tener algo que es fundamental para el poder sindical, que es el derecho a huelga. Para nosotros es fundamental poder contar con el derecho a huelga, pero para todos los trabajadores de Chile, no solamente hoy día que la huelga está limitada lamentablemente al foco de una empresa, sino que también ver cómo la huelga también puede ser un poco más amplia y también puede llegar a los trabajadores del sector público. Perfecto, sí, porque hoy día no llega a los trabajadores del sector público, entiendo, ¿no? No, porque ellos básicamente... Es bien raro eso. Es una figura bien rara. Es bien rara, sobre todo cuando son de corporaciones, etcétera. Un largo etcétera. Etcétera. Boris, voy contigo, en el fondo, porque bueno, nos están haciendo hartas preguntas sobre las iniciativas populares de norma. Sí tienen un límite de las que se pueden apoyar, solo hasta 10. Pero es importante que, por ejemplo, yo encontré muy importante que en el trabajo decente se haya incluido el trabajo de cuidados. Sí. Porque de esa forma te deja una posibilidad de votar por una sola con varias componentes distintos. Bueno,
empecemos a conversar sobre, tú eres representante de varias, mira, eres ingeniero comercial, eres presidente del sindicato líder BCI de Servicios Financieros, director laboral de la Caja de Compensación La Araucana y vicepresidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros. Correcto. Entonces, estas iniciativas populares darían la oportunidad quizás de que pudiesen, por ejemplo, entonces, como bien lo decía David y como lo explicaba Luis, ponerse de acuerdo entre varios trabajadores para poder, de un sector, por ejemplo, irse a huelga, un sector completo. Bueno, nosotros estamos en la ramal del comercio y la ramal de servicios financieros y es complejo ponerse de acuerdo. Me imagino. Pero sí, tengo entendido que el próximo año el gobierno quiere también poder instalar esto en reforma, así que para nosotros es completamente importante que se haga, para tener pisos mínimos. Porque, además, déjame retraerme un poco hacia atrás, lo que hizo muy bien la Constitución actual es que los trabajadores sean muy individuales, sobre todo en el servicio financiero. Dicen, claro, yo gano un poco más que el resto, hago mi propia venta, no necesito al resto. Cuando hablamos de servicios financieros, ¿son estos trabajadores que tienen como una base y después van aumentando por la venta? Correcto, las Entonces comisiones. los hacen competir en el fondo. Tal cual, tú compites con tu compañero. Entonces, ¿quién gana más? ¿Quién es el mejor? Hay parámetros por mercado, hay parámetros por zona, hay parámetros de sucursal. Entonces, es bastante brutal. Y además, si tú no llegas realmente a tus comisiones, como en empresas como la de nosotros, te vas con poco para la casa, casi huevo. Es bien, o sea, en el fondo como que se pone el acento en esa diferencia. Tal cual. Qué complicado y qué difícil, más aún cuando estáis tratando de ponerte de acuerdo para hacer algún movimiento social. De alcanzar las firmas, ¿creen que esta propuesta puede llegar a ser, estar dentro del... pensando en la conformación del Consejo Constitucional, Luis? ¿Cómo lo ves? Sí, por cierto, es un escenario. Porque tenemos hasta el incierto y 7 complejo. solamente, Nos más queda encima estamos a nada. 3. Nos queda nada para poder juntar las firmas. Efectivamente, nosotros tenemos fe y esperanza de tener la capacidad, efectivamente. ¿Cómo vamos por ahora? Llevamos algo así como cercano a las 3.000. Y es ahí donde yo hacía el hincapié de que ha sido difícil conectar, más que con la iniciativa misma, la central dice relación con el proceso. Claro. Siento yo que hay poca información, que los medios de comunicación han sido durante todo este proceso tremendamente tendenciosos, es decir, no hay... Yo creo que este debe ser el único medio probablemente que permite tener la instancia de conversar y de poner estos temas ahí. Yo lo veo muy complejo y la verdad es que el trabajo decente es un concepto que se viene acuñando hace un montón de años. Juan Somavía, de la OIT chileno además, vino trabajando esto durante un proceso larguísimo. O sea, adicionalmente a eso, solo para comentarlo, en el proceso anterior la Central Unitaria lideró un proceso de conversación a través de sus ramales, se activaron donde... Esta iniciativa popular de norma, la que presentamos en el proceso anterior, fue algo trabajado con los trabajadores. Tuvimos efectivamente expertos que nos ayudaron en el desarrollo de la planificación y la redacción de la IPN que en ese minuto presentamos, pero fue un trabajo que se hizo con todos y todas las trabajadoras de la central. Entonces, a través de sus ramas, nosotros buscamos efectivamente instalar el concepto del trabajo decente y creemos que consiguiendo las firmas, la idea es juntar más de 10.000, por cierto, vamos a tener la capacidad de poder presionar al órgano constituyente, ¿verdad? Y poder generar y establecer este concepto tan importante que se ha venido generando a nivel internacional. O sea, no estamos inventando la rueda, eso es lo que quiero decir. Claro, acá tenemos un problema que es un poco filosófico casi a estas alturas, que es el problema entre el huevo y la gallina, ¿cierto? Tenemos en Chile sindicatos con muy poca representatividad, o sea, son pocos los trabajadores y trabajadoras chilenas que están afiliados a los sindicatos. La cantidad de personas que están en trabajos cuyos contratos se negocian colectivamente también es a un nivel bajísimo. Pero eso tiene que ver precisamente con tener un código laboral antisindical. Esto es el producto de un esfuerzo de hace 50 años de eliminar el sindicalismo del debate nacional. El problema entonces es que ustedes quedan con la dificultad porque han sido efectivamente muy marginados por la fuerza represiva, pero también por la fuerza política, quedan con dificultad de influir en este momento. Entonces yo pregunto, ¿las posibilidades entonces de alcanzar las firmas requeridas para realmente tener esta iniciativa popular de normas en la discusión? Y además la posibilidad de que alguien acepte eso dentro de un Consejo Constitucional con una esa mayoría relación de fuerzas republicana muy adversa. Claro. Sí, mira,
Lo que pasa es que aquí, bueno, dentro de la misma conversación han salido distintos temas. Yo quiero tomar desde el negacionismo que ha habido hasta también hoy día la atomización sindical, pero también el individualismo. O sea, tenemos un código laboral del año 81 que lo único que hizo fue desmembrar el movimiento sindical. Hoy día estamos en la conversación ramal. Nosotros hemos estado planteando de cómo también nos agrupamos por rama. Como dice Boris, claro que es difícil ponerse de acuerdo también con organizaciones sindicales del mismo rubro, porque también, lamentablemente, tienen beneficios muchas veces en las empresas completamente distintos, siendo que hacen la misma labor. O sea, un trabajador del líder BCI no tiene las mismas condiciones que uno de Falabella, servicios financieros. ¿Y para qué vamos a hablar del tema del banco? Entonces, efectivamente, ahí, ¿para qué vamos a hablar del tema del comercio? Un tema del comercio es trabajo precario. Hoy día también con la multifuncionalidad que están también declarando con contratos ilegales que han sido declarados, pero que efectivamente el empresariado sigue impulsando eso. Y eso también parte desde este individualismo cuando muchos socios, mucha gente que llega a trabajar, llega con beneficios y condiciones que han sido luchas sindicales de años. Entonces, llegan y dicen, bueno, aquí tengo todo esto, pero esto como que nació de la nada. Y esas son luchas sindicales. Y esas son reivindicaciones que tenemos que ir viendo. Y es ahí donde nosotros hemos planteado esta lucha. Por eso decimos, venimos de un proceso de construcción desde nuestras bases. Por eso cuando dice Luis, nosotros, las iniciativas populares anteriores, fuimos a las bases, consultamos, en 3 meses juntamos 17.500 firmas porque fuimos uno a uno a decirle, ahora nos dieron 14 días. No fue nada, 14 si no era días. nada. Entonces, efectivamente, el plazo es muy corto, el desafío es súper grande, pero mira, veamos cuál es la iniciativa popular de norma que va a ganar, que lleva más de 10.000 firmas. Con mi platita Con no. mi platita no. Son 4. 4 las que han logrado, lo iba a leer justamente a propósito de lo que tú estás diciendo, pero mira la diferencia de además de la gente que está dentro. Solo se han conseguido 181.000 apoyos, 100.000 participantes, lo que es bajo en comparación a los 2.8 millones de firmas anteriores y 980.000 participantes. O sea, hay una diferencia Brutal, abismante. es enorme. Claro, porque el proceso también ha sido Mira, nosotros en el 1 de mayo tuvimos compañeros que son de los pobladores, donde todas las demandas concordábamos en todas las demandas, menos en una, ¿cuál? que era el proceso constituyente. Porque nuestras bases definieron que teníamos que seguir avanzando en esto. Y ellos decían, no, porque este es un proceso legítimo. Bueno, nosotros tenemos que hacerle caso también a nuestras bases, pues somos mandatados. Entonces creemos que el trabajo decente tiene que estar enfocado, independiente de que hoy día esté cuesta arriba, pero tenemos que estar ahí porque si no estamos... Es que esa es la pregunta, Si no, al final, que claro, yo creo que todos se están haciendo en su es que casa, ¿o no? hay que estar. ¿Qué hago? Claro, porque hay que estar, porque al final igual uno tiene que morir con las botas puestas, tiene que morir luchando. Y los sindicalistas creemos que efectivamente tenemos que poner nuestras ideas y cargar nuestras ideas y poner nuestras ideas y poner nuestras ideas. Mira, quiero hacer hincapié en lo que tú dices, las que están arriba. Con mi plata no, protejamos nuestros derechos previsionales. Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno. Es el rodeo. Por un Estado sin pitutos. La única que no es de ultraderecha es Chile por los animales. Es la única que está ahí, que no es que han logrado más de 10.000 firmas. Me parece que yo estoy con tu mensaje, digamos. Más allá de si yo creo que este proceso estuvo bien, mal hecho, no sé qué, es el momento de decir, estas son las ideas que los chilenos queremos poner ahí, ¿no? Como que ocupemos esta posibilidad que se nos está dando, ¿o no? De cierta manera, mi querido Boris. Sí, tal cual. Por la Caja La Araucana me ha tocado participar en iniciativas de la ONU como Pacto Global y me parece extraño que no estén apoyando el trabajo decente. Como bien decía Luis, no estamos inventando la rueda y los empresarios, nosotros lo vemos en LinkedIn, retuitean sobre el 8º desarrollo sostenible de la ONU, que es el trabajo decente, pero no lo están apoyando porque quieren trabajo decente. ¿Pero qué es trabajo decente para ellos? Claro. Cuando vemos esclavos en el sur. A la chilena. Sí, entonces nos parece extraño. Sí, yo creo que el concepto trabajo decente, ¿no? Que apela a la decencia, esta idea moral y ética básica de tratar a otro como seres humanos. Como uno quiere que te traten a uno,
como uno trata a los demás. Ese concepto de decencia básica es bien ausente en las relaciones laborales, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué es el trabajo indecente? Entonces yo estaba acordándome, ¿no? Creo que una pregunta razonable y la respuesta evidente. Estaba acordándome del caso del empresario Fra, que tenía literalmente esclavizado a migrantes paraguayos en su fondo. ¿Pasó yo creo que en las condiciones de las temporeras, que la sindicalización rural en Chile ha sido lo más difícil, han hecho hasta golpes de Estado para prevenirlo, y estas trabajadoras, las más vulnerables de Chile, con la más baja tasa de sindicalización, son las temporeras. Y uno pregunta qué es el trabajo indecente. Es cuando uno tiene supervisores, hombres, que te tocan físicamente, que te abusan de una, y no hay opción, si uno quiere seguir trabajando, que aceptar esos tipos de abusos. Entonces, frente a ese tipo de problema, ¿ves la posibilidad de llegar a una conversación más amplia sobre esto? Porque la idea de que la huelga es algo de extremista, la idea que el sindicalismo es una cosa política de la ultraizquierda, en vez de ser parte simplemente de todas las sociedades democráticas, es una realidad muy instalada en Chile. Y a estas alturas, ¿ven la posibilidad realmente de influir para cambiar esa situación? Luis. Tenemos la esperanza de que así sea, pero yo agregaría 2 pelitos a la sopa. A ver, y eso que hemos puesto antes. Pero yo agregaría 2 más. Y que la IPL de la central se hace cargo. Porque además de lo que hacías tú como contraponer lo que entendemos por trabajo indecente, hoy día hay que comprender que vivimos en una sociedad completamente distinta a la que vivíamos incluso hace 5 años, donde la transformación digital ha llegado para quedarse y hemos visto cómo han empezado a desaparecer los puestos de trabajo. Y uno se pregunta cómo transformamos o cómo hacemos una transición justa, y se vuelve bastante complejo. Eso es un primer elemento que me gustaría agregar, y el segundo dice relación, por ejemplo, con que esta iniciativa popular de normas se hace cargo de las diferencias étnicas, por ejemplo, porque el trabajo tiene una cosmovisión también distinta dependiendo de la cultura en la cual tú te desempeñas, en la cual vives o de la cual provienes. Además de las diferencias de género, que también es importante, hoy día es muy relevante, debiera haber sido relevante siempre, digamos, pero hoy día es especialmente relevante, y justamente eso apela a que los espacios del trabajo, además de la ratificación que hizo Chile respecto del compromiso con la OIT, es que la Constitución recoja esos elementos, en cómo efectivamente los espacios de trabajo no sean lugares de violencia para las personas que responden a etnias distintas y además que tienen diferencias de género, para las mujeres también, que siempre han sido totalmente maltratadas en los lugares y en los espacios de trabajo. Es tan cierto lo que tú estabas diciendo que este fin de semana salió una noticia que me acordé por lo que estabas diciendo tú, Hassan, porque bueno, se supo también de un tipo que en la Patagonia tenía esclavizados a trabajadores haitianos, ¿verdad? Que los tenía con el frío, sin baño, ya una cuestión, pero esclavizados, porque además les tenía retenidos sus documentos, entiendo. Y este fin de semana salió también, y el enfoque que vi de la noticia no lo podía creer. Era como trabajadores ilegales o irregulares, no sé cómo le ponían, no me acuerdo bien de la palabra que usaban, que me parece que es importante, pero no lo recuerdo en este momento, en un restaurante, ponte tú. Y era como, oye, pero ¿cómo estaban más o menos irregulares estos tipos? Así como... Eso era lo importante, digamos. Claro, y era como, no, aquí el que está mal es el que los contrata de forma ilegal, ¿no? O sea, que de verdad los contrata así para poder pagarles menos, seguramente, para tenerlo en peores condiciones. Ale, pero ojo, eso es mucho más visible porque tal vez es más tangible. Pero vemos cómo hoy día existen los esclavos de esta nueva era. O sea, estamos viendo a trabajadores de aplicaciones, por ejemplo, que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Ninguna. Entonces, eso lo vemos como que nos impresiona, pero en realidad andamos en la calle y vemos al conductor de Uber o vemos a la persona que traslada comida a través de, no sé, Corner Shop. Hubo uno que ¿te acuerdas que le pegaron como o sea, lo apuñalaron por llevar tarde con una hamburguesa? Luis y Ale, y los mismos trabajadores que están esclavizados por los grupos de WhatsApp en nuestra empresa, eso es terrible. O sea, no tienen derecho a conexión porque tienen que estar obligados a estar en estos grupos de WhatsApp. No hay desconexión. Y sus días libres están viendo, mi compañero está vendiendo 5 millones de superavance, como yo no estuve trabajando hoy día, o sea, no hay desconexión y es un nuevo tipo de esclavitud.
Qué importante lo que dice Boris, me parece súper. Mira, voy a leerles algunos de los comentarios, ¿ya? Primero, Andrea Donoso pregunta cuál es el número de la iniciativa. A ver si lo podemos poner de nuevo, porque ya la hemos dado, pero lo podemos poner otra vez. Sabina Leal dice, a mí me gustaría poder votar, pero es con clave única, no la tengo y estoy cuidando a mis hijas con discapacidad. Igual es súper... Hacerse la clave no es tan difícil, por si acá Sabina. Franco dice, gracias por darle espacio a las voces sindicalistas, cosa que casi nunca hacen los medios tradicionales. Ruth Riquelme dice, los subcontratos, lo peor que le hicieron a los trabajadores y se pudo eliminar y la gente no quiso. Andrea Donoso dice, ¿cuál es la diferencia entre la iniciativa de trabajo decente y la iniciativa de trabajo digno? Y Roberto Pacheco dice, saludos compañeros Boris, David y Luis. Les manda ahí bien dirigidos los saludos. ¿Cuál es la diferencia entre la iniciativa de trabajo decente y la iniciativa de trabajo digno? Mira, hay dos iniciativas que son del mundo del trabajo, una es la nuestra y la otra es de Unidad por el Trabajo Digno. Ellos tienen una coordinación también, nosotros no pudimos coordinarnos con ellos efectivamente. Nosotros tenemos la diferencia que nosotros siempre hemos apoyado el trabajo decente. Para nosotros es fundamental. De hecho, fue una discusión bien profunda dentro de la... ¿En serio? Sí, fue una discusión bien profunda dentro de la convención, porque efectivamente nosotros decíamos, ¿por qué tiene que ser trabajo decente, no puede ser trabajo digno? Entonces nosotros, mira, Chile tiene un problema, aparte de que no nos sacan en los medios a los sindicalistas. Chile es un país que es altamente normativo. Entonces, Sí. si no es una norma, si no dice explícito o no lo habla un abogado, no existe. Entonces el trabajo digno no tiene un sustento normativo, pero el trabajo decente sí tiene un sustento normativo, Ya, porque perfecto. es un concepto OIT, es un concepto internacional, un concepto que lo acuña la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un sustento en base a convenios internacionales. Está el convenio 87, el 97, entonces hoy día también el 145. Esa es la diferencia. Sustantiva es esa, porque efectivamente perfecto, tiene un de respaldo. lenguaje, Claro, porque tiene un al respaldo jurídico, tiene un respaldo atrás que yo puedo decir, el trabajo decente, ¿qué significa? Salarios justos, significa libertad sindical, significa salud y seguridad en el trabajo, significa pensiones dignas o seguridad social. Entonces, tiene un concepto el cual tú puedes ir o reclamar legalmente en el caso de ser vulnerado en la Constitución chilena. Entonces, cuando estábamos recién hablando del tema cuando hablaban de la esclavitud, Chile ha pasado de la esclavitud desde la salitrera hasta las mineras, y hoy día pasamos a la esclavitud en los campos, y también hoy día la esclavitud digital. Pero ¿sabes cuál es el peor problema de la esclavitud digital? Que los esclavos digitales quieren seguir siendo esclavos, porque no quieren derechos, porque no quieren tener un jefe, no quieren tener una contraparte como empresa. Entonces, cuando tú hay una normativa por parte de la Dirección del Trabajo, la sale a combatir Uber, una empresa internacional, dice no tributa en Chile que no antes. tributa en Chile, Claro. dice no, el director del trabajo lo copió de un libro francés de no sé qué. Entonces, efectivamente, la normativa la tratan de caricaturizar. Entonces, hoy día en Chile tenemos esclavitud. En pandemia teníamos en los campos muchos bolivianos que no se podían devolver a su país porque estaban ilegales trabajando en campos acá en Chile. Entonces, cuando se demuestra eso, se dice, no, es que el trabajador ilegal está desempeñando una labor y le está quitando el puesto al trabajador chileno, siendo que y el empresario pasa libre de polvo y paja. Entonces, cuando nosotros planteamos estas contradicciones, siempre son los trabajadores, no, los que quieren más, los que peleamos por todo. Entonces, o somos, no sé, un trabajador se levanta y dice, oye, mira, yo me quiero ir para mi casa porque ya cumplí mi horario. Ah, no, pero ¿cómo? Y el compromiso con la empresa, las competencias. No, nosotros queremos que son todos los trabajadores iguales. Oye, mira, pero tu compañero está vendiendo 5 millones y tú no estás vendiendo nada, pues tú estás ahí en la casa, ¿cachai? Entonces, no, deberías hacer teletrabajo. Entonces, esas condiciones que hoy día nos entregan, nosotros creemos que es fundamental el trabajo decente porque da un marco normativo. Y también coincidimos en el tema de la libertad sindical, efectivamente. Libertad sindical, negociación colectiva y sobre todo el derecho a huelga. El reconocimiento al trabajo de cuidado, que es algo también fundamental, porque Claro. aquí el cuidado también es un trabajo. También es un trabajo. Aquí, cuando dicen, no sé, ¿tú qué eres? No, yo soy dueña de casa. El medio trabajo es el trabajo menos reconocido en nuestro país y el que le da el sustento y el pilar a otros trabajos. Porque si no existiera esa mujer que sacrifica su vida para el cuidado de los hijos o para poder llevar una casa, ella permite que otros salgan a trabajar.
Absolutamente. Entonces, eso también es un reconocimiento que tenemos que dar. Entonces, hay muchas discusiones y lamentablemente aquí, podríamos hablar de muchos temas, pero mira, hay un tema fundamental. Por eso esto es una sección, así que lo vamos a estar aquí toda la semana. Mira, solamente para dejar un pelo más para la peluca. Otro más. Para la peluca, para la peluca que estamos armando. Harto pelo. Los empresarios hoy día en Chile dicen que no quieren ni una reforma más, ¿no es cierto? Estamos hablando de pensiones, tributarias, no quieren pagar ni un tributo más. Pero dicen que la OCDE, efectivamente, que es lo que nos gusta a todos, porque nos comparamos con países internacionales, europeos, donde nosotros tenemos precios de los alimentos de países europeos, pero salarios de tercer mundo. Entonces, los empresarios dicen, no, entonces, para que aquí el 75% de la gente no paga impuestos. Entonces, hay que ampliar la base tributaria. ¿Y tú sabes lo que significa ampliar la base tributaria? Que los trabajadores que ganan hoy día menos de 750.000 pesos, que son el gran número de los trabajadores en Chile, empiecen a pagar impuestos. Y que los grandes empresarios, que los empresarios no paguen nada, que sigan evadiendo, que sigan eludiendo, y que seamos nosotros los que llevemos toda la responsabilidad. Entonces, eso también es algo que nosotros también estamos planteando cuando hablamos de trabajo decente, que tengamos condiciones. Claro. Mira, aquí Eli Belli dice, nos da más datos de lo que estábamos hablando de estos trabajadores haitianos que estaban en la Patagonia, más encima, en la Patagonia, o sea, imagínense el frío que hacía. Los tenían durmiendo en un invernadero de plástico, comían una vez al día, no tenían baño, trabajaban de 8 hasta 20, 21 p.m. y les quitaron sus documentos y todo esto en una zona rural alejada de todo. Salió en el diario El Mostrador, que tuvo esta exclusiva, ¿no es cierto? Eran 8 migrantes haitianos que vivieron durante varios meses en plena Patagonia trabajando sin descanso y en condiciones dickensianas. Interesante concepto ese, de Dickens, absolutamente. Vivían en una media agua de nylon, sin electricidad ni baño. Para beber agua debían hacerlo desde un río que estaba contaminado. La justicia condenó a Jaime Cabrera Almendra, vamos a decir su nombre, Jaime Cabrera Almendra, a una pena de 5 años y un día en un fallo de primera instancia que fue apelado de nulidad. Finalmente se tiene que haber sabido este sábado, entonces el veredicto del Tribunal de Alzada no lo vamos a averiguar. Esto es en un sector que se conocía como El Pantano, 75 kilómetros de Puerto Natales. También, bueno, nos dice Reina Madre, dice, así es, los delivery, conductores, call center, abuso de los celulares sin desconexión del horario de trabajo. Hay harta gente que está comentando, y Patricia Donoso dice, por eso llaman para ofrecer créditos, seguros, etcétera, a cualquier hora. Es bueno escucharlos. Mira, ya no enojarse con el que te está llamando, sino entender por qué lo hace. Sí, te presionan en verdad que tú hagas incluso la gestión. Mira, ahí está, rechazaron Entonces, el recurso de nulidad, ¿eh? Quedó con el mismo, muy bien, qué bueno, gracias por ponerlo, chiquillo, ahí está, quedó con la misma 5 años y un día, igual es re poco por haber tenido a 8 personas esclavizadas, pero bueno. Eso, que te presionan para estar llamando y llamando. El trabajo del vendedor, claro, por una parte ganas más, pero por una parte también el empresario te presiona a tener que vender, a vender un piso mínimo, y si no vendes ese piso mínimo, tu comisión cae a cero y te quedas con el sueldo base. Y todos sabemos que el trabajador empieza a gastar su sueldo en base a lo que ganas. Entonces, cuando viene una pandemia, por ejemplo, y los trabajadores comisionistas bajaron su sueldo a un 50%, se empezaron a endeudar, empezaron a caer en DICOM y empezaron a tener menos oportunidades incluso. Qué fuerte eso. El teletrabajo es un gran tema que también yo creo que tenemos que tocar en algún momento, Luis, ¿no? Sí, en esta sección sobre todo. Son las nuevas formas del trabajo. Efectivamente nos pilló, diría yo, en pelota cuando llegó la pandemia. O sea, la regulación era prácticamente nula. Efectivamente el Estado trató de alguna manera de avanzar. Nosotros creemos siempre que es insuficiente. Es por eso tan importante esta IPN y hay que... Sí, pues hay que apoyarla. Juntar las firmas, porque sí hay que reconocer las nuevas formas del trabajo. Y una de ellas es el teletrabajo. Nosotros creemos que es un concepto mucho más amplio. Nosotros hablamos de disrupción tecnológica. Creemos que un salto temporal, no sé, hemos dicho algunos Concuerdo. que desde la invención de la rueda no veíamos un elemento que llegara, digamos, a hacer un cambio tan importante. Y probablemente el problema radica en lo que decía David delante, es que esta individualidad que hemos tenido por tanto tiempo, que nos
yo nací, digamos, tengo 30 años, entonces nací en este... Dicen Nos que soy un mató dirigente todo. sindical muy joven, Pero que es me gusta, extraño, es me gusta extraño. que las personas jóvenes estén en el mundo sindical. Sí, entonces hay Y que las hacer un mujeres reconocimiento. Hay que hacer, por cierto, Claro. hay que hacer un reconocimiento a estas nuevas formas del trabajo y Que como lo que decía- dices, no son nuevas ahora. que no son nuevas Son la o realidad no son del tan trabajo, nuevas, simplemente. pero que Tal cual. lo que iba a plantear era la idea de que lo que conversaba David, que la gente tiene la sensación de que elige un trabajo, cuando realmente el trabajo te elige. Claro. Y Eso cada tiene- vez el trabajo te va a elegir más. Porque Como elegir ser- el colegio, por elegir cierto la que eso no ocurre. clínica, es una falsedad. Entonces, hoy día, ¿qué ocurre? Que hay trabajadores que no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo formal y eligen, digamos, trabajar a través de teletrabajo o eligen de alguna manera trabajar en las fuentes laborales que otorgan las nuevas tecnologías, pero que vamos a tener personas, es decir, el problema en pensiones en 40 años va a ser mucho más brutal que el de hoy día, porque tenemos personas que ni siquiera están pagando cotizaciones Claro. en este Profundo. sistema horroroso, pero que al menos existe, digamos. Es que no hay personas que no conocemos cómo cuentan con ese claro. sistema siquiera. Entonces, sí, yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Por cierto, es el comienzo, digamos. Tratar de instalar estos principios en la nueva Constitución, pero después tendremos que seguir desde el mundo de la y los trabajadores presionando fuertemente al gobierno que sea, porque siempre seremos oposición y trataremos de hacer cambios en favor de las y los trabajadores y vamos a seguir aterrizando estos conceptos desde los distintos espacios que tengamos. Muy bien, hay que siempre estar buscando, bueno, y estar al día también, pendiente con esto. El otro día estaba entrevistando ahí en la Feria del Libro a Chica Rosadita y le digo, claro, ¿es la programación el lenguaje del futuro? No. La programación es el lenguaje del ahora, presente y tiene toda la razón. Y eso es exactamente lo que estamos conversando hoy día, porque al final esos trabajadores muchas veces, claro, si es una elección, porque, no sé, tú estás manejando un Uber porque también estás estudiando y quieres hacerlo en horarios distintos, ok, pero no que sea una imposición, que realmente no te quedó otra que hacerlo de esa forma y el día de mañana exactamente te ves como presionado con eso y por supuesto todo lo que pasa con el mundo financiero es un temazo que vamos a seguir tratando aquí en esta sección que se abre el día de hoy. Así que muchas gracias por toda esta conversación. Vamos a seguir pendientes de lo que pase con el mundo del trabajo siempre, por supuesto. Y por supuesto ustedes llamados a ponerle su firma a esta iniciativa popular de norma, porque tenemos que marcar igual de cierta forma cuáles son Los temas relevantes para la ciudadanía. Más allá de que nosotros estemos cansados del proceso constituyente, eso yo creo que hay que dejarlo en una segunda, yo creo En que todos segundo tenemos plano. derecho, en un segundo plano, en este caso, en lo que se trata de las iniciativas populares de norma, sobre todo, para darle nuestro apoyo al mundo social, que al final es el que está intentando demostrar que son los temas que le importan a las chilenas y a los chilenos y a todos los que viven en nuestro territorio. Póngale me gusta, comparta, haga todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos, que a propósito de las nuevas tecnologías no son muy amables con este tipo de programas. Oye, y ya se viene el panel sin respeto para seguir tocando los mismos temas, pero con sentido del humor. Porque qué mejor que usar el humor muchas veces. Yo para- hago todo con sentido de humor. ¿Qué Tú te cuestión? siempre. Tú siempre estás usando el sentido del humor, Hassan, eso es muy real. Oye, bueno, y ustedes conéctense, por supuesto, compartan, eso nos sirve harto. Compartan estas entrevistas que son tan importantes y compártanle a los suyos, que vayan y pongan su firma en esta iniciativa popular de norma que si ya por lo menos tiene como 3.000, me dijiste tú, ¿no? Sí. Como 3.000 firmas, bueno, eso no queda tanto, pero vamos, que tenemos que llegar a 10.000. Demostremos que en solo 14 días podemos juntar 10.000. Eso, 9.315 y Demostrémoslo. 9.271. Sí. Trabajadores y trabajadoras de este país unidos. Como ahí lo invitamos a todos a defender lo fundamental, porque es el Eso, trabajo, porque sin eso. trabajo no tenemos hoy día en este país salud, ni educación, ni menos vivienda. Así que necesitamos fortalecer los trabajos y fortalecer sobre todo los derechos colectivos de los trabajadores. Exactamente. Oye, nosotros hicimos 5, hoy día vamos a hacer 5 más. Porque lo pueden encontrar en nuestro sitio web, lavozdelosquesobran.cl. Con eso nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Chau, 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 chau.